revolución industrial hemos visto una empresa líder y empresas que han seguido detrás de esta. ¿Y qué pasa? Muchas veces se intentan copiar, ¿cierto? Se intentan copiar estrategias, se intentan copiar herramientas tecnológicas, se intentan copiar metodologías, frameworks, que muchas veces a algunas organizaciones les sirve y a otras no. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos un poquito de la revolución industrial y de la construcción y de las líneas de construcción en serie, pues podemos decir que Toyota en eso innovó, ¿cierto? En la automatización, y que vinieron muchas empresas por atrás a copiar. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia con los tiempos de ahora? Que las estrategias no son fáciles de copiar. Las herramientas no se adecúan necesariamente a la demanda que cada organización quiere. Cada organización es diferente, ¿no? Cada estructura organizativa es diferente y por ende, copiar algo, por así decirlo, replicarlo, tienta a muchas organizaciones que es lo más sencillo, es lo más rápido de hacer, pero no necesariamente es lo mejor. Muchas veces estas organizaciones, no sé si ustedes alguna vez han visto, para graficarlo un poco, no sé si ustedes han visto cuando los niños chiquitos juegan fútbol. Ustedes se dan cuenta cuando los niños chiquitos juegan fútbol, normalmente, ¿cómo funciona el juego de fútbol de los niños? A donde la pelota va, todos los niños van corriendo, ¿cierto? Hasta el arquero inclusive sale corriendo atrás de la pelota, ¿no? Entonces, imagínense la nueva moda, ¿cierto? La nueva herramienta tecnológica. Imagínense el nuevo framework de trabajo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se habla mucho de blockchain, se habla mucho de crowdfunding, se habla mucho de AI, inteligencia artificial, se habla mucho inclusive de metodologías, las disciplinas Agile, se habla mucho de los squad, de las tribus ágiles, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Pues todas las empresas van detrás justamente de esas nuevas formas de trabajar, esas nuevas metodologías. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que muchas empresas terminan, así como los niños, terminan con la pelota, ¿no? Algunos no, algunos no les funciona, y bueno, pues termina siendo, en algunas organizaciones termina siendo una adecuación incorrecta o errónea. La empresa no sabe por qué no le funciona, porque tiene lo último, supuestamente, que es lo que está de moda, pero que lamentablemente no lo supo adecuar. ¿Cómo realmente se debe entender la estrategia digital? La estrategia digital realmente, si lo hacemos en analogía con el fútbol, pues la estrategia digital sería no ir donde está la pelota, sino esperarla. Saber dónde va a ir, ¿cierto? Y esperar a la pelota. ¿Sí? Entonces, saber hacia dónde vamos nosotros como organización, cuál es nuestra dirección, y de acuerdo a eso, saber qué necesitamos para poder llegar ahí. No primero utilizar la herramienta, no primero utilizar la metodología, no primero utilizar la filosofía, y luego ver hacia dónde nos lleva. No. Estar seguros exactamente hacia dónde vamos y esperar a la pelota, ¿no? Un equipo, por ejemplo, que juega muy bien en el juego de toques, por ejemplo, el último campeón del mundo que ha sido Francia, también lo fue España, ¿no? Con el famoso tiki-taka de Vicente del Bosque, que justamente utilizaban ese tipo de estrategias. Sabían dónde iban a estar la pelota y ellos esperaban la pelota. Entonces, eso justamente es lo que debería ser una estrategia digital en las organizaciones. Lamentablemente las organizaciones, aún muchas de ellas, están como niños chiquitos, corriendo atrás de la pelota, cuando deberían estar sabiendo dónde realmente quieren ir, hacia dónde se están dirigiendo, y esperar que la herramienta que ellos están utilizando, esperar la pelota, para poder justamente aplicarla adecuadamente. El problema muchas veces es que en muchas organizaciones el proceso de cambio, el proceso de transformación es un poco complicado, ¿no? A veces se tiene que partir por romper muchos paradigmas, ¿no? Y en muchas organizaciones y en muchas industrias hay paradigmas que son difíciles de romper. Por ejemplo, yo estuve en el Digital Summit de Perú, y justo fui invitado por uno de los ponentes, y en la ponencia de ese ponente, que es Germán Helera, él hablaba de cómo desde casi hace 100 años la industria de la construcción sigue siendo igual. Con cubos, con baldes, con personas, etcétera, etcétera. Muchas industrias realmente son así, ¿no? Lo decía Mark Twain, o sea,
Las personas normalmente no cambian, los que les gusta el cambio, los que quieren adaptarse a cambios, normalmente son los bebés cuando se mojan el pañal, ¿no? Y eso nos pasa a las organizaciones también. Eso les pasa a muchas organizaciones. ¿Cuándo recién comienzan a cambiar? Cuando ya sienten el pañal mojado, cuando ya saben de que hay algo mal, cuando ya está oliendo algo mal dentro de la organización, cuando la competencia ya está por delante de nosotros y pues lamentablemente no podemos darles el paso, no podemos seguirlos y queremos adoptar estrategias y herramientas símiles, iguales, y terminamos utilizándolas equivocadamente, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Spotify, que últimamente está siendo muy utilizado en muchas organizaciones, y muchas organizaciones lo están queriendo adaptar, hay muchas de las que no les ha funcionado, porque el modelo Spotify es muy flexible. Es en sí un modelo ágil, pero es muy flexible. No se basa en una metodología, se basa justamente en dar flexibilidad a los equipos de trabajo. Y muchas organizaciones no les dan esa flexibilidad a sus equipos de trabajo, ¿no? Jonathan, Sí. complementando un poco lo que dices, entonces estamos entendiendo de que bien sea cambio o bien sea transformación por lo que opte la organización, pues definitivamente tiene que empezar no por una obligación o porque el mercado se lo está obligando o la competencia, llámese customers o competencias, Claro. sino tienen que tener una base consciente de sus capacidades para saber cuál de ellas es la que más se adecua, ¿verdad? Así es, y ver realmente hacia dónde se están queriendo llegar como organización. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hace mucho tiempo yo escuché hablar sobre este grupo corporativo, ¿no? El grupo Wanda, es un grupo chino. Me puse a investigar un poquito sobre ellos y me pareció muy interesante el caso que ellos manejaron como grupo. Realmente, Wanda es un grupo que se formó en el 88, ¿no? Después de las reformas económicas de Deng Xiaoping, cuando se abrió el mercado, cuando China dejó de tener un mercado comunista, y aprovechó justamente el auge de los retail, del comercio minorista, ¿ok? Y a partir más o menos del 2000, tuvo un crecimiento sostenible de 8 años, donde casi todos los centros comerciales en China eran del grupo One. Y China tenía pues 4 veces más centros comerciales que Estados Unidos hasta la fecha. Ahora, en el 2008, ¿qué pasó? En 2008, como ustedes sabrán, hubo pues 2 problemas, ¿cierto? El fundador, CEO desde entonces de la empresa, Wang Yaolin, tuvo 2 problemas en el 2008, ¿no? Primero, la crisis inmobiliaria mundial, que le afectaba a Wanda, obviamente, ¿por qué? Porque ellos tenían activos físicos, ¿no? Los centros comerciales son activos, la tierra se depreció en muchos escenarios, ¿okay? Y bueno, aparecía una empresa gigante que se llamaba Alibaba, que comenzaba a realizar ventas online y que quitaba un poco de mercado a lo que venía haciendo Wanda. Wanda lo veía como un competidor más o menos indirecto, pero seguía siendo un competidor. Entonces, el CEO de Wanda pensó, tengo aquí 2 oportunidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces comenzó a manejar mejor su estrategia de orientación a la atención al público, y para esto utilizó justamente herramientas de tecnología de información. Se lo delegó a una persona, un ejecutivo de la empresa, Hu De-jun, para que pudiera llevar a cabo este sueño, por así decirlo. ¿Cuál era el sueño? Pues llevar la experiencia de manejo de información, de manejo de datos, de online al offline. ¿Qué quiere decir esto? Pues ustedes saben que cuando se trabaja online, yo puedo tener inclusive datos de mis clientes, datos de consumo, datos de tarjetas de crédito, un montón de información, ya que hay un rastro digital que deja el cliente. Y físicamente es muy difícil conseguir ese rastro digital. La idea justamente era tenerlo, era obtenerlo. ¿Okay? Ahora bien, habían obviamente sus reparos, ¿cierto? Porque si Alibaba le estaba yendo tan bien vendiendo online y la crisis inmobiliaria nos estaba diciendo que nuestros activos estaban depreciando, pues en ese momento tal vez lo más lógico hubiera sido decir, ok, hagamos lo mismo, cerremos las tiendas progresivamente y vamos al online.
Pero realmente la estrategia de Wanda y el core de Wanda no era ese. Su experiencia, los años que había ganado Wanda, eran justamente en el comercio minorista, físico. Entonces, ¿qué se decidió? Bueno, realmente la decisión fue que era la estrategia primero. Y luego, la metodología y la herramienta tecnológica por detrás. ¿Qué es lo que generó esto en Wanda? Bueno, hubieron varias iniciativas estratégicas muy interesantes. Para empezar, hubo un monitoreo SMART de todas las centros comerciales Wanda. Monitoreo que se basaba inclusive en reconocimiento facial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona iba al centro comercial, las cámaras de seguridad de Wanda lo rastreaban y podían obtener no solamente, obviamente, quién era, identificarlo, sino también la frecuencia con la que iba, a qué tiendas iba, qué tipos de consumo hacía, que era data muy importante para no solamente Wanda, sino también para las empresas minoristas que alquilaban sus locales. Utilizó una metodología inclusive muy cercana a la automatización para la construcción de sus centros comerciales. Utilizó herramientas tecnológicas para poder desarrollar mucho más, de manera mucho más rápida y con menos costos, la construcción de sus Wanda Plazas, lo que permitió de que, a pesar de la crisis inmobiliaria, Wanda siguiera expandiéndose físicamente. Y las operaciones del día a día que eran pues prácticamente muy automatizadas, ¿no? Normalmente en un centro comercial, por ejemplo, la música del centro comercial se pone en un cassette que se deja grabar días y días, o se deja seguir. En este caso solamente había una persona por todos los centros comerciales que, por ejemplo, ponía la música para todos los centros comerciales. Otra de las cosas que tenía Wanda, por ejemplo, era una ruta específica para el personal de limpieza. Cada vez que el personal de limpieza iba a marcar su entrada de trabajo, le aparecía directamente cuál era la ruta que él tenía que seguir ese día específico para la limpieza. Todo eso está automatizado, realmente. Esto realmente ayudó a Wanda a mucho a reducir costos y a explotar la información de sus clientes, permitiendo que obviamente el grupo comenzara a crecer, ¿no? Terminaron inaugurando, por ejemplo, 40 malls por año, a pesar de la crisis inmobiliaria. Adquirieron todo lo que es las cadenas de cine AMC y Hoyts de Australia, y bueno, incursionaron en el tema de los hoteles. Tiene como 90 hoteles actualmente Wanda, todos 5 estrellas. Ese, por ejemplo, de la foto es uno que está en Sydney actualmente, ¿no? Y realmente no se quedó ahí. Wanda siguió creciendo, ¿no? Ustedes deben conocer, si saben un poquito, si a algunos les gusta un poco el fútbol internacional, el fútbol europeo, saben que Wanda fue miembro del board del Atlético de Madrid. Es más, Wanda construyó el famoso estadio, el Wanda Metropolitano, que hace unos años creo que se jugó una final de la Champions ahí, ¿no? Y lo construyó utilizando todas estas herramientas que actualmente Wanda desarrolló y utilizó. Y no solamente se quedó ahí, ¿no? Sino que siguió yendo hacia donde está la pelota, ¿no? Temas de salud, préstamos online, temas de monitoreo de salud. Wanda inclusive ha firmado convenios de seguros de salud con universidades en Estados Unidos. Está manejando temas de créditos a minoristas, créditos personal, también temas de monitoreo de parkings. Realmente está creciendo inmensamente. Es uno de los actores principales en la economía china. Y bueno, el señor CEO de Wanda actualmente es el hombre más rico de China, por mucho más que Jack Ma. Entonces, estamos hablando de un caso de éxito sobre una estrategia planteada y todas las metodologías, herramientas tecnológicas que se alinearon a esa estrategia. Algo que pocas empresas hacen, que no muchas lo quieren hacer, pero que a Wanda les sirve. ¿Okay? Entonces, realmente sí, podemos nosotros aprender muchas cosas de esto. Por ejemplo, es que si bien es cierto, tenemos una brecha, muchas veces en muchas organizaciones hay una brecha entre la estrategia, entre lo que se planifica, hacia dónde se quiere llegar y cómo se va implementando esas iniciativas estratégicas. Normalmente para poder realizar esto con mucho cuidado y con mucha atención, pues lo primero que se necesita son casos de negocio sólidos, ¿no? Casos de negocio que sean lo suficientemente
robustos para demostrar que cada estrategia, que cada implementación estratégica tenga un retorno hacia la organización. Puede ser un retorno de inversión en el corto plazo, puede ser en el largo plazo, ¿no? Aquí entra mucho a tallar lo que es el retorno de inversión, ¿no? Hay que estar preparados para planificar constantemente el cambio, ¿no? Hay que saber también realmente qué tenemos nosotros disponible. No solamente como la data, la información que obtenemos, sino también qué capacidades tenemos como organización para poder asumir los retos de la estrategia. El tema de la gestión de la resistencia al cambio también es muy importante. Se tiene que hacer mucha gestión de stakeholders para esto, ¿no? Y una vez iniciadas las iniciativas estratégicas, es control, es monitoreo, es hacer revisiones constantes sobre cómo van esas implementaciones, sobre si siguen alineadas a la estrategia, si hay desviaciones en el alineamiento y cómo poder corregir esto. Ahora bien, tal vez podría decirse que estas serían en manera general la receta, por así decirlo, para poder implementar una estrategia, pero no. Hace muchos años, el señor Peter Drucker dijo que no importa cuál sea la estrategia, no importa qué es lo que tú quieras llegar, pero si tu cultura no está definida, así es, pues se la come en el desayuno. Y esto, a pesar que se ha dicho hace muchos años, sigue siendo vigente. Entonces... Súper importante lo que mencionas, Jonathan, que inclusive tocas unos nervios muy importantes en el alcance que tiene la PMO, en el llamado end-to-end, no solamente enfocándose en el tema de proyectos, sino también con una visión y enfoque estratégico de la empresa, ¿no? Son consideraciones muy importantes que muchas empresas o consultores o whatever olvidan el componente de que a nivel de cultura toda la organización tiene que estar orientada respecto a las expectativas que se tienen en el ámbito de proyectos. Así es. Tienes toda la razón, Harry, porque yo he visto en muchas organizaciones y he visto lamentablemente que esas organizaciones han llevado a cabo consultorías sobre temas de transformación y bueno, el consultor normalmente, y la organización también muchas veces, porque hay que ser sinceros, también la organización tiene responsabilidad, necesita transformarse rápidamente, ¿no? Porque mi competidor ya me está pisando los talones o ya está delante mío, entonces tengo que transformarme rápidamente. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Bueno, capacítame, hazme capacitaciones, vamos a hacer los POSITs, vamos a crear los squads, vamos a crear las tribus agiles, vamos a implementar blockchain, vamos a implementar business intelligence, vamos a implementar big data, etcétera, etcétera. Pero eso realmente no va a poder acompañar, no va a poder desarrollarse tal cual, si es que no hay una cultura por detrás. ¿Okay? Y yo considero realmente que la cultura más importante que debe tener toda organización es el cambio. Y hay que tener algo muy en cuenta, que la transformación digital no es un fin, no vamos a llegar a un lugar específico, no es que nos transformamos digitalmente y ya estamos, ya somos digitales, no, esto es constante. Esto es un ciclo reiterativo, siempre se va a repetir, siempre hay oportunidad de mejora, siempre hay forma de hacerlo mejor. Y aun cuando encontremos que estamos en la cúspide, aun cuando como organización hemos dejado atrás a todos nuestros competidores, tenemos que seguir mejorando. Porque lamentablemente si no lo hacemos, pues yo creo que un ejemplo claro de eso es Apple, ¿cierto? Apple como organización tuvo muchos años donde lideró el tema de tecnología, el tema de móviles. Antes de Apple el smartphone no era como lo es ahora, sino después. Apple marcó un hito con el iPhone. Entonces, realmente a la fecha ahora, Apple dejó mucho de lado la innovación, dejó mucho de dar estos saltos de cambio y lo único que se dedicó pues es a mejorar lo que ya tenía, ¿no? A ampliar capacidades de memoria, etcétera, etcétera, capacidades tecnológicas, y al final, pues vinieron otros grandes que le han quitado mercado, ¿no? Y ahí tenemos a Samsung, ahí tenemos a Huawei, que les han quitado mucho mercado a Apple, y Apple pues no le está pasando tan bien realmente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto no es un fin, no vamos a llegar en un lado y vamos a poder sentarnos a disfrutar
del fruto, por así decirlo, del esfuerzo. No, esto va a ser constante. ¿Ok? Ahora bien, desde una visión un poquito más, más estructurada, como la del OPM, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo, ¿no? La estrategia, ¿de dónde parte? ¿No? Parte justamente de la visión y la misión de la organización, ¿cierto? Y bueno, ahí se desarrollan lo que vendrían a ser las estrategias organizacionales, los objetivos, la medición, las metas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hasta ahí creo que todos lo tenemos muy claro en ese aspecto, ¿no? El problema es justamente esa brecha donde de esas estrategias bajan hacia los portafolios, los programas, los proyectos, inclusive las operaciones de la organización, ¿no? Muchas veces esa brecha no la tenemos clara a la hora de nosotros llevar a cabo una estrategia. No sabemos cómo los portafolios, programas y proyectos se desenvuelven en una estrategia digital, se desenvuelven en un journey digital de transformación digital. Entonces, nos perdemos un poco en eso, pensamos que los proyectos realmente no deberían ser proyectos, pensamos que la gestión no debería ser estructurada, pensamos que los portafolios no sirven, ¿no? Hagamos todo sin portafolios, hagamos todo de manera iterativa y veamos hacia dónde nos lleva, ¿no? Entonces, a veces perdemos de vista cómo esos portafolios, cómo esos programas, cómo esos proyectos han salido de iniciativas estratégicas, iniciativas digitales, y pues obviamente nos enfocamos más en la medición de cómo estamos en tiempo, alcance y costo, cómo estamos en punto de historia, cómo estamos en los sprint, cuándo se va a entrar el producto, y no vemos realmente cuál es el valor que generamos a la organización. ¿Okay? Y Jonathan, sí. Antes de continuar, ¿a qué atribuyes la generación de esa brecha existente entre la base de la pirámide y la estrategia? Realmente hay varios factores. Yo creo que uno de los principales factores, lo vamos a ver más adelante, es parte de cultura de proyectos. Muchas organizaciones no tienen cultura de proyectos. Y hay que tener en claro algo, todas las empresas, todas las organizaciones hacen de alguna u otra forma proyectos. Sin siquiera saber que lo están haciendo, pero lo hacen. Muchas veces no tener esta cultura de proyectos permite justamente generar estas brechas. Permite que los proyectos se hagan porque, bueno, se tienen que hacer, ¿cierto? Porque alguien me dijo que hay que hacerlo. Muchas veces los project managers, los program managers hacen la ejecución de los proyectos y programas, no saben realmente para qué sirven. Yo lo he visto en muchas organizaciones. Muchos project managers que simplemente se dedican a cerrar el proyecto, su alcance, tiempo y costos, y ya está. Es su trabajo. No saben si realmente generó valor a la organización o no. Al final del día no les interesa eso. Entonces, hay una cultura de proyectos ausente en muchas organizaciones, a pesar de que proyectos no es algo nuevo. Entonces, desde la perspectiva de la gestión del cambio tenemos que tener algo muy claro, ¿no? El tema, por ejemplo, de los portafolios. Los portafolios realmente, según la perspectiva del OPM, no tienen un fin. Realmente los portafolios son estratégicos, no tienen un fin. Así como la estrategia no tiene un fin porque se sigue renovando, se sigue realizando, los portafolios tampoco lo tienen. Entonces, obviamente que tienen puntos de formulación del cambio, de medición de beneficios, pero que nuevamente se vuelve a realizar. Es un ciclo iterativo. El portafolio se maneja como un ciclo iterativo. ¿Okay? Por otro lado, los programas son diferentes. Se encargan justamente de la ejecución, que es un poco más operativo, ¿sí? Agrupa, obviamente, proyectos y otros programas que están alineados, ¿okay? Y se encargan de hacer, por así decirlo, una orquesta con todos los proyectos, ¿no? Que todo esté alineado, no solamente al portafolio, sino a la estrategia, y que el esfuerzo sea monitoreado adecuadamente. El programa sí tiene un fin, eso sí lo debemos tener claro, y que en este fin se debe medir no solamente, recuerda que el programa no es un proyecto, no vamos a medir si llegamos o no, vamos a medir valor. En el programa al final lo que medimos es entrega de valor. Y los proyectos, pues los que ya conocemos un poco de proyectos sabemos, y se dan cuenta ahí en las curvas del gráfico, que son curvas justamente de esfuerzo, normalmente manejan como curvas de inicio, monitoreo, ejecución, monitoreo y cierre, que son las curvas S. Entonces, nos damos cuenta pues de que esto es iterativo, ¿no? Los proyectos empiezan, terminan, terminan, etcétera, etcétera. Este vínculo que hay entre estos tres debe estar muy claro. Debemos conocer realmente qué es lo que significa cada uno de ellos y cuáles son realmente los perfiles que deben tener las personas a cargo de esto, ¿no?
Y bueno, las operaciones de la organización, que son lo que se alimenta tanto de los proyectos, programas y portafolios, de la mejora continua de la organización, y que, bueno, se tiene que estar monitoreando constantemente tanto indicadores, KPIs, como beneficios y valor con los OKRs, ¿cierto? Ahora bien, hemos hablado un poquito de proyectos, pero ¿dónde entra ya realmente la PMO? ¿No? La PMO, como ente, como recurso, como estructura, digamos, muchas veces ha sido mal definida, muchas veces ha sido mal juzgada. Muchas veces he escuchado y he visto que las PMOs se ven como si fueran, pues, secretarias ejecutivas del project manager, ¿no? El personal que se hace cargo, pues, de lo administrativo del proyecto, mientras que el project manager hace el trabajo, por así decirlo, más pesado, ¿cierto? Cuando eso no es así. Hay muchas organizaciones donde no tienen una PMO, o la PMO no es una PMO de alto rendimiento. Normalmente los programas de cambio estratégico, los programas de change management, los programas de transformación digital no llegan a cumplir con los hitos, ¿no? Y normalmente no llegan a cumplir con los hitos, ¿por qué? Porque hay una pobre organización en las prácticas de gestión de proyectos. Un 53% no cumple, ¿no? Y esto se debe justamente a un 36%, que es una mala definición de las prácticas, ¿no? Un 20% que nos dice que los objetivos los perdemos, la estrategia, al final comenzamos a meternos tanto en la ejecución que perdemos de vista la parte estratégica, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y esto es muy reiterativo en muchas organizaciones. Y es aquí donde yo creo que entra a tallar la PMO, ¿no? La PMO lleva justamente y provee recursos y herramientas que son necesarias para la organización, definitivamente. Es un ente estratégico que permite a los proyectos tener no solamente el alineamiento estratégico, ¿ok?, sino también conocer y tener las capacidades necesarias para poder gestionar los proyectos adecuadamente. Permite que las habilidades, tanto capacidades más duras como habilidades blandas, sean transferibles en la organización, que se puedan trabajar de manera transversal. El hecho de que tengas un project manager senior, ¿no?, que ha estado, por ejemplo, digamos, 10 años en tu organización y conoce la organización de arriba para abajo y pues no quieres que se vaya, ¿no? Te dice, no, me voy a ir, le quieres hasta bajar el cielo para que no se vaya. Y pues sabes, porque sabes que si se va todo tu knowledge, se va todo tu know-how, y lo más probable es que pierdes en tu organización. Si una PMO, lo más probable es que pases. Entonces, la PMO permite justamente que eso sea transferible, ¿no? Hace gestión de conocimiento en la organización. Y permite también el soporte descentralizado, ¿no? Desarrollo centralizado y soporte centralizado. Que haya solamente una oficina que permita que toda la información, que toda la data, que todos los recursos, que todas las capacidades, que todo el knowledge se pueda distribuir de manera uniforme. No solamente en los proyectos, sino inclusive, en algunos casos, hasta las iniciativas estratégicas o iniciativas operativas, ¿sí? Entonces, muchas veces hay resistencia con la PMO, porque piensan que la PMO es un ente burocrático, ¿no? Ah, tengo que ir a una reunión con la PMO para decirles cuál es mi avance, ¿no? Tengo que ir a mandarle un reporte, aparte al cliente tengo que mandarle un reporte a la PMO, ¿no? Y piensan que es un ente burocrático cuando realmente no lo debería ser. Y si está siendo burocrático es porque la PMO no está haciendo su labor real. Sí. Complementando, Jonathan, cuando tú te estás refiriendo a temas de prácticas de proyectos, solamente para hacer hincapié de que no estás refiriéndote exclusivamente a aspectos de metodología únicamente, que es importante, sí, pero Jonathan está puntualizando en el tema de esa tendida de puentes entre todos los ámbitos del management, que significa el tema de proyectos, el tema de la PMO, la integración de las expectativas de los stakeholders, y no es ese mensaje de gestión de stakeholders tan básico, sino es más bien justamente eso que está esperando los receptores de los productos y servicios generados por los proyectos, por los programas, por los portafolios, ¿vale?
Así es. Por ejemplo, un ejemplo puntual, cuando una PMO hace bien su trabajo, no importa el project manager que está liderando un proyecto y está lidiando tal vez con los stakeholders, si el project manager por A o motivos tiene que cambia de proyecto o sale del proyecto y ponen a otro, las estrategias de manejo de stakeholders se deberían de mantener. Muchas veces no se mantienen porque obviamente no hay una oficina de proyectos que permita una transferencia adecuada del knowledge, ¿no? Y aquí la PMO, y la PMO en los próximos años va a servir más como una oficina de gestión de conocimiento, realmente. Vale. Algunos números sobre cómo la PMO trabaja. Voy a sacar algunos números que son del Pulse of My Profession del 2013. Sé que del 2013 a fechas ha pasado mucho tiempo, pero créanme, esos números no han cambiado mucho. ¿Okay? Por ejemplo, se consultó a muchas organizaciones, el PMI consultó a muchas organizaciones sobre su PMO, qué tipo de PMO tenía. Muchas organizaciones tenían una PMO estratégica, muy alineada a la estrategia de la organización, y otros tenían otros tipos de PMO, ¿no? PMOs operativas, PMO tácticas, PMO de seguimiento. Entonces, normalmente cuando una PMO era estratégica, había muchas más probabilidades de que la información de las carteras de proyectos se pudiera tener en tiempo real, se pudiera tener adecuadamente, que había un 75% que no se perdiera, que no perdían la dirección estratégica, un 75% más de probabilidades que eso no sucediera, ¿okay? Había un 62% de que las prioridades estratégicas de los proyectos y los portafolios estuvieran claras para todos. Algo que en muchas organizaciones muchas veces no se tiene claro, porque muchas veces los portafolios de proyectos se generan con necesidades de N áreas, y cuando se quiere priorizar, comienza prácticamente el canibalismo, ¿no? Todos los líderes de áreas comienzan a pelearse por su proyecto para ver cuál se prioriza, y no se tiene claro muchas veces cuál es la estrategia de la organización, qué es lo que prioriza la estrategia, ¿no? Y ves a líderes operativos utilizando argumentos más operativos para priorizar su proyecto, cuando la estrategia debería ser la que marque la pauta de la priorización, ¿no? Y obviamente el alineamiento con los proyectos, con los objetivos de los proyectos, con los objetivos estratégicos, en un 58% se mantiene constante con una PMO estratégica, ¿sí? Y en la ejecución, normalmente esta PMO estratégica tiene cuatro veces mayor probabilidades de generar el impacto y el valor estratégico de la organización que una PMO de bajo rendimiento, que no tenga alineamiento, que no conozca mucho la estrategia y que sirva, pues, como habíamos dicho, de manera más operativa, táctica o de seguimiento. Entonces, realmente hay una brecha, ¿ok? Realmente hay una brecha. Este reporte es del 2018. Hay una brecha entre lo que las organizaciones quieren, ¿ok? Y lo que realmente están buscando o están ejecutando con la organización. 41% de organizaciones, esto es del 2018, que tienen una PMO estratégica, tienen su estrategia alineada con la ejecución de sus proyectos y sus portafolios. ¿Okay? Y tenemos, por ejemplo, 80% de las organizaciones, de las mejores organizaciones, que ejecutan adecuadamente sus estrategias, sus iniciativas estratégicas, sus proyectos. ¿Okay? 80 de las mejores organizaciones tienen una PMO y el 72% es estratégico. Entonces, estamos hablando con números. La PMO realmente ayuda al alineamiento estratégico, realmente permite que la organización no pierda de vista la ejecución de sus proyectos y que genere el valor estratégico que necesita como organización. Entonces, muy importante esos datos, Jonathan, pero sí aclarar que obviamente no importa el tipo o el modelo o las características que tenga la PMO a la hora de empezar sus funciones entre la organización, porque venga, cómo inicia depende mucho del estilo de dirección, depende mucho de la cultura organizacional, depende mucho de las capacidades de la empresa, etcétera, etcétera. El hablar de PMO estratégicas es un punto al que han llegado después de, obviamente, bastante esfuerzo, porque hablar de PMO no es hablar de corto plazo, ¿verdad? Claro, tiene razón Harry, muchas veces muchas empresas que inician con
con el camino de la PMO. Empieza con PMOs que son más operativas, más de seguimiento, pero lo importante aquí es que la PMO tenga en cuenta la estrategia de la organización, tenga en cuenta hacia dónde va. Más que muchas de sus funciones sean distintas y dispersas y diferentes, porque realmente a la fecha hay muchos tipos de PMOs, ¿no? Las del PMI menciona 3, pero hemos visto en la práctica un montón. Hay PMOs híbridas, hay PMOs ágiles, hay PMOs estratégicas, hay PMOs de dirección, hay PMOs de investigación, hay oficinas de transformación. Hace poco hemos estado viendo sobre eso también. Entonces, realmente hay muchos tipos de PMOs, ¿okay? Lo importante es que estas organizaciones y estas PMOs tengan un alineamiento estratégico. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo la PMO se puede desenvolver dentro de este ciclo estratégico? Este ciclo estratégico es constante, es perenne, no tiene un fin definido, sino que busca la mejora continua. Bueno, primero, como les había comentado un poco, el tema de la cultura de proyectos, ¿no? Es importante, es muy importante que la organización entienda, ¿okay?, que las PMOs permiten que las organizaciones y sus proyectos y su ejecución de sus iniciativas estratégicas estén de manera alineada, se mantengan alineadas en el tiempo y que generen ese valor que la organización busca, ¿sí? Normalmente las PMOs que tienen más alto rendimiento, ¿okay?, permiten una identificación y prevención de proyectos mucho más adecuada y que las estrategias se puedan formular de manera más tangible, ya que el feedback que nos da la PMO en la ejecución de los portafolios, programas y proyectos nos permite conocer, ok, hasta dónde estamos llegando en la estrategia y hacia dónde debemos ir, qué pasos debemos seguir o qué direcciones hay que cambiar inclusive en la estrategia, ya que como sabemos, actualmente nos encontramos en un mundo muy cambiante, cambio es muy constante, es muy rápido, las estrategias a veces se definen cada 6 meses, ya no se definen anual, inclusive hay organizaciones que la definen cada 3 meses, ¿no?, que ya tienen PMOs un poquito más ágiles, más que híbridas. Entonces, pero es importante conocer que estas oficinas de proyectos nos permiten, ¿okay?, de manera mucho más adecuada tener estas características y que la cultura de proyectos es muy importante para poder conseguirlo. Ahora bien, también hay que tener en cuenta la evolución y la evaluación continua del desempeño, ¿no? Las PMOs no se quedan estáticas, ¿no? Tienen un constante ir y venir, parte del ciclo del estratégico. La PMO también se va retroalimentando, también va mejorando, ¿ok? Es importante que esto sea un constante ejercicio de autocrítica, de conocimiento de errores, reconocimiento de errores y aprendizaje, ¿ok? Nadie va a hacer una PMO a la primera y le va a salir bien. Nadie va a decir que la PMO va a ser un éxito en el primer día, en la primera implementación. Puede ser que les vaya muy bien en la primera PMO, muy bien, pero puede pasar que no les vaya, digamos, tan bien, tal vez no tanto como lo esperaba, pero esto es un constante aprendizaje. Hay PMOs, como había comentado Harry, que inician un poquito más operativas, ¿no?, más tácticas, y comienzan a evolucionar un poquito más hacia las estrategias, ¿no? Normalmente para que una PMO mantenga un alto desempeño, normalmente son las evaluaciones de los responsables de proyectos. Es importante tener un feedback adecuado a los responsables de proyectos, ya que ellos son los que están, por así decirlo, en la cancha, ¿no? Buscar también las opiniones de los otros stakeholders, partes implicadas, ¿ok? Y buscar opiniones también de los clientes de los proyectos y productos de la PMO, ¿ok? Esto nos permite poder continuar este proceso de mejora continua de la PMO. Un 77%, ¿ok?, de PMOs hace esto, y hace que las organizaciones tengan un manejo mucho más adecuado de su estrategia y una ejecución más adecuada de su estrategia. Y otra cosa, como les había comentado, es la gestión del conocimiento, ¿sí? ¿Okay? La gestión del conocimiento, que no solamente se basa en aprender de lo que se hace en los proyectos, sino que también se basa en aprender lo que hace la PMO y aprender lo que hace la organización. ¿Okay? La PMO obtiene información no solamente de la ejecución, sino también obtiene información de la estrategia. Hay un constante alimentación, generación de información y de conocimiento por ambos lados. Desde arriba, para saber cómo está yendo la estrategia y cómo va cambiando la estrategia y qué otros recursos, capacidades e iniciativas estratégicas se necesitan,
¿ok? Y desde abajo, para saber cómo se están llevando esos proyectos, cómo se está ejecutando, cuáles son los errores que inclusive se pueden cometer hasta en la estrategia. Porque pueden cometer errores los señores que definen la estrategia al final. Y la PMO termina convirtiéndose no solamente en un ente de monitoría y control, sino también en un ente de apoyo estratégico. ¿Ok? Y bueno, realmente el tema de madurez y mejora continua lo tenemos que tener en claro. Las PMOs tienen modelos de madurez. Hay que tener en cuenta que las PMOs manejan una ruta estratégica de mejora continua. Hay un antes y después. Hay un current PMO y un future PMO. Hay un modelo ASIS y un modelo 2D en las PMOs. Entonces, hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta que las PMOs van a pasar por un constante ciclo de mejora continua. ¿Okay? Yo siempre esto lo considero y lo tengo muy claro, que el ciclo de Deming, el círculo de Deming de la mejora continua se aplica muy bien para las PMOs, sobre todo porque las PMOs se basan mucho en procesos, en la documentación y ejecución de procesos, que son procesos de gestión de proyectos realmente, procesos de gestión de portafolios y programas, e inclusive procesos operativos y estratégicos. Entonces, esto está en un constante planificar, ejecutar, comprobar y asegurar, ¿no? Y hay que tener en cuenta, el monitoreo constante de la ejecución de la PMO, del manejo de la PMO, tanto alineado a las estrategias de la organización con sus KPIs, para medir rendimiento, y con los OKRs para medir valor y medir objetivos alcanzados. Súper importante lo que indicas, Jonathan, al respecto de la Current PMO y la Future PMO, que son dos elementos indispensables o dos ingredientes en este platillo tan importantes que muchos no tenemos en consideración. En el ámbito de procesos, muchos le llaman el to be o el ASIS y el to be, ¿verdad? Sí. Porque son, obviamente, ambos marcan un gap que hay que cubrir en un determinado espacio de tiempo, y ese determinado espacio de tiempo pues viene, obviamente, condicionado a las capacidades, cultura, tipo de organización. ¿Va? Entonces, eso es, así como las organizaciones evolucionan con sus estrategias a lo largo de los años, la PMO tiene que seguir una línea paralela a esa evolución de la organización. Y esto justamente es lo que estoy viendo, Harry, con el tema de PMO Experience, ¿no? Justo estamos lanzando nosotros un workshop, vamos a hablar un poquito más adelante, pero estamos viendo el tema justamente del Strategic Roadmap, ¿no? La ruta estratégica de nuestra PMO actual como organización y hacia dónde queremos llegar nosotros dentro de los modelos de madurez de PMO, ¿ok? Y tener en consideración que esto es un ciclo constante de mejora continua, ¿no? ¿Okay? Bueno, eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su completa satisfacción. Les quiero dejar nada más con una pequeña frase de Stephen Hawking. Él habla, por ejemplo, de la inteligencia y dice que la inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las PMOs, la estrategia, la organización y esta nueva enfoque de transformación digital no debe ser considerado como una moda, sino como un paso más a seguir, y que no es, recuerden, un fin, sino es un camino, ¿sí? Buenísimo, Jonathan, todas las acotaciones que hiciste. Tenemos unas cuantas preguntas aquí que creo que nos da unos 5 minutos más de tiempo para poder atenderlas a ellas. Nos preguntan desde Nicaragua, ¿cómo recomienda iniciar una PMO en una universidad y qué puntos deben valorarse para proyectos de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación? Antes de pasarte a Jonathan, ¿cómo iniciar una PMO en una universidad? Pues tuve una experiencia en Colombia. Hay que ver pues el alcance que tiene la PMO, porque las universidades tienen muchísimas unidades de negocio, no solamente las académicas, ¿vale? Y también determinar el tipo de gestión que existe dentro de la universidad, porque también varía mucho, ¿vale? Y los puntos que deben valorarse para este tipo de proyectos, investigación, desarrollo e innovación, es que definitivamente tiene que estar claro, por más que en investigación, desarrollo e innovación no haya una especificación tan concreta como en la forma waterfall de los productos o servicios que se vayan a obtener, pero sí un impacto que se quiere obtener dentro de la universidad, ¿verdad? O un área que se quiere desarrollar dentro de la universidad. Jonathan, ¿qué opinas al respecto de esa pregunta?
Normalmente yo he visto el tema de PMOs en la parte de investigación, en los proyectos de investigación. Por ejemplo, acá en Perú, algunas universidades están implementando temas de PMOs para investigación, más que nada por un tema de monitoreo y control. ¿Okay? Primero hay que tener en cuenta bien claro qué se está buscando con la PMO, ¿no? Qué es lo que se quiere obtener, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, en muchos casos, algunas universidades lo que están haciendo es, como ellos tienen proyectos de investigación, muchas veces ese financiamiento es estatal, entonces necesitan un monitoreo y control del presupuesto estatal para poder realizar justamente esos proyectos y ver si están generando algún tipo de beneficio a la organización. Muchas veces este beneficio se ve reflejado más que nada en producción de material científico, ¿no? Que vendrían a ser papers de investigación, que vendrían a ser ponencias, que vendrían a ser inclusive productos. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta mucho en esos casos cuál es el fin realmente de la PMO en la universidad. ¿Okay? Hay PMOs que son más administrativas, para los temas de proyectos administrativos de la organización, de la universidad. Hay PMOs que son del área de TI, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver realmente cuál es el rumbo que debe tener la PMO, ya que la universidad realmente es muy multifacética en ese aspecto, ¿no? Vale. Otra pregunta, Jonathan, dicen, ¿cómo se puede determinar el tipo de PMO que más conviene a una organización en particular? Yo hago un preámbulo, ¿no? Definitivamente, una organización, por más ágil o transaccional o moderna o vertical, como se le quiera denominar, tiene un núcleo, ¿sí? Tiene un núcleo sobre el cual se desarrolla el gobierno corporativo y sobre el cual se toman las principales decisiones. Ese núcleo es el que marca finalmente las expectativas de hacia dónde debe ir la organización. De ahí para abajo es que se deben determinar todas las acciones que se tienen que desarrollar en cada una de las unidades o en cada uno de los hilos o en cada uno de las agrupaciones que se formen dentro de la organización. ¿Cómo se determina el tipo de PMO? Justamente integrando, identificando y comunicando las expectativas que se tiene desde la alta dirección o del head management de la organización, y de allí para abajo ser muy, muy realista, poco soñadores, más realistas al respecto de lo que se quiere. Jonathan. Sí, realmente, como dijo Harry, en muchos aspectos es necesario conocer no solamente a nivel operativo los requerimientos digamos, del personal de proyectos, sino también ver estratégicamente en qué le sirve la PMO. Al fin y al cabo, el patrocinador de la PMO es un director, es un VP, ¿no? O sea, ciertamente hay una necesidad, ¿no? Y la necesidad tiene que ser tomada por ambos flancos, ¿no? Tanto el flanco ejecutivo como el flanco más operativo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas necesidades, los problemas que tiene la organización, pues se va definiendo cuáles vendrían a ser las características, cuáles vendrían a ser las herramientas que va a brindar la PMO y de ahí empezar a la implementación y luego el ciclo continuo de mejora, ¿no? Agregar más características, agregar otras, mejorar las que ya están, etcétera, etcétera. Vale, otra pregunta. Bueno, estamos bastante activos aquí, eso está bueno. Sí. ¿Puedes recomendar un libro que puedas sobre PMO ágil o PMO de innovación? Vicky Raquel. Vicky, mira, Leonardo Reyes sacó el año pasado un libro sobre PMO muy bueno, muy bueno. Te lo puedo recomendar, pero sobre un tema específico, digamos que tenga en la carátula el nombre PMO ágil o PMO innovación, pues particularmente, no sé tú, Jonathan, no me atrevería a recomendarte uno porque son, digamos, el tema de la PMO ágil y todo el mundo de la innovación, desde la planificación o desarrollo de iniciativas como Design Thinking, por ejemplo, hasta la ejecución de algunos aspectos ágiles de desarrollo como Scrum y demás, son adaptaciones muy particulares porque el camino que viene recorriendo es un camino corto recién y que las adaptaciones de la cultura y de lo que es la PMO sigue desarrollándose. Entonces, sí te recomiendo algunas personas que tienen muy claro el tema, pero libros per se no me atrevería, salvo, como te digo, sobre PMO conciso, el de Leonardo es muy bueno.
Jonathan, tú tienes una Yo recomendación. un libro sobre PMO específico ágil no he visto. Hay un libro interesante, creo que lo encontré en el repositorio del PMI, sobre PMOs, que habla un poquito sobre el camino de mejora continua de PMO, pero no hay uno específico de agilidad. Sí, Lo que he visto correcto. mucho es temas de papers de investigación sobre PMO ágil, ¿no? He visto mucho Sí, esa información. sí, correcto. Ben Giancarlo dice que se pregunta si se puede formar una PMO solo para un proyecto. Ben, mira, te puedo responder contándote una experiencia en la República Dominicana. Se solicitó, fue una experiencia que es muy habitual, no solamente en República, sino también en Sudamérica. Suelen entender a la PMO como un superhéroe project manager, ¿no? O como un nivel, como le gustan poner, project manager, director de proyectos y así escalar niveles. Entonces, un supermaster project manager y arman esa idea para un proyecto muy grande, de muy alto impacto, de muy alto presupuesto. Me pasó. ¿Y en qué terminó? Te cuento. Terminó en que ese megaproyecto, ese superproyecto, pues era muy importante que se dividiera en muchos proyectos por la cantidad de impactos de stakeholders, de compliance, de riesgo, de presupuestos, la variabilidad de recursos que se requería, los aspectos de unidades de negocio y de mercado que atendía, etcétera, etcétera. Se combinó en dividirlo en varios proyectos y sí valió la pena allí pues montar una PMO. Ahora, si tu pregunta va a que se puede formar una PMO temporal, pues sí, obviamente, porque eso depende de las necesidades de la empresa. Ahora, hoy en día, una empresa que tiene necesidades de proyectos, generalmente no para de tener esas necesidades porque, como bien dijo Jonathan, este es un trabajo de mejora continua, es un trabajo de monitoreo y de constante desarrollo. Jonathan, ¿alguna acotación al respecto? Yo no he visto PMO para proyectos, he visto más PMO para que vendrían a ser portafolios de proyectos. Por ejemplo, los Panamericanos, todos los proyectos de los Juegos Panamericanos, se tuvo una PMO, pero no era un proyecto, realmente eran varios proyectos, un portafolio grande de proyectos, entonces la PMO... Tal cual, un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Cristian Miguel dice, ¿cómo hacer cuando se tiene resistencia a una PMO, ya que lo consideran burocrático? Qué importante lo que dices, Cristian, porque el 99% de las PMO sufren de esto, ¿no? Y yo en 18 años he detectado algo de por qué de esto. Una gran parte es por las personas que dirigen o participan de la PMO porque se aferran mucho a lo teórico, ¿vale? Por tanto, no implementan la PMO que la empresa necesita. Y la PMO que la empresa necesita es considerando las personas, el nivel cultural, no de si tienen maestrías o doctorados todos, sino el nivel cultural de la organización, de la gestión. Y por otro lado, la comunicación. La comunicación de la PMO es muy diferente a la comunicación de los proyectos. Entonces, muchas veces la alta gerencia recibe información de la PMO que no quiere recibir o espera recibir otro tipo de información. Al no recibir lo que necesitan, pues definitivamente la subestiman. Eso es lo que genera la resistencia. ¿Cómo sanar eso? Pues lo que dijo Jonathan láminas atrás. Identifica tu current PMO, tu actual PMO, tu ASIS. Identifícalo y a partir de ahí marca un roadmap para un future PMO. Jonathan. Agrego lo que tú dices, Harry, por ejemplo, ese es el caso, por ejemplo, que tú mencionas de una PMO, que ya la empresa tiene una PMO y no está funcionando el render de baja, muchas veces ha pasado, he visto entonces eso. Pero ¿qué pasa si la empresa no tiene una PMO y quiere implementar una, pero hay mucha resistencia? Bueno, en esos casos yo lo que he hecho normalmente es un pequeño acervo, y lo primero que hago es usar números, ¿no? Decir, ok, ¿cuánto es tu portafolio de proyectos? ¿Cuánto gastas en tu portafolio de proyectos anualmente? ¿Cuánto pierdes?
de tu portafolio de proyectos actualmente. Ok. Entonces, ¿cuánto crees que te va a costar una PMO? Ah, ya, ¿te va a costar más de lo que estás perdiendo o menos de lo que estás perdiendo? Lo más probable, normalmente en empresas grandes, es menos, mucho menos de lo que están perdiendo. Entonces, ya con eso ya tienes un incentivo muy importante para muchos directivos, que es el incentivo del retorno de inversión. La PMO permite justamente ese alineamiento. Y si no creen, bueno, están los datos, está la información pública. La información que yo he mostrado, por ejemplo, es información del PMI pública. Entonces, hay información de que la PMO mejora el alineamiento, mejora la ejecución, mejora el retorno de valor. Y pues, ante la información y ante la data, yo creo que se reduce mucho la resistencia, pero igual, pues obviamente va a depender mucho de las organizaciones. Se puede hacer un trabajo un poquito más exhaustivo, depende de las necesidades también, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, me preguntan cómo se llama el libro de Leonardo Reyes. Se llama Lidera tu PMO, así se llama el libro. La otra de Susan es Define una PMO operativa. Susan, antes de la definición mía y de Jonathan, comentarte que las tipologías de PMO son solo referencias y que se tomen así. Lo que nosotros empujamos con PMO Experience es justamente, más que la teoría, la experiencia y la práctica. Es una referencia, la PMO operativa, que tiene ciertas características no estrictas ni rígidas. Sirve principalmente para nombrar las características de la PMO que tú necesitas. Cuando tú dices yo quiero ir del punto A al punto B, la letra A y la letra B son referencias, ¿no? Porque puede ser punto 1, punto 2 o YZ, etcétera, son referencias. ¿Qué características tiene una operativa? Pues definitivamente la que está muy sumergida al tema de la ejecución de los proyectos, la que está muy relacionada con una función muy parecida y muy de la mano con los project managers, que se enfocan bastante en la obtención a nivel de alcance, a nivel de recursos, a nivel de control del budget, de tiempos, etcétera, etcétera, y calidad de los proyectos, ¿vale? Esa es a la que se refiere como una PMO operativa, ¿va? Jonathan se nos escapó. Jonathan, ¿tú tienes algunas características que se me hayan escapado de la PMO operativa? Realmente no, o sea, normalmente la PMO operativa es mucho más de ejecución, ¿no? De monitoreo y control, más que del elemento estratégico. Se ocupa más del día a día, por así decirlo, que de lo que va a venir o de lo que va a ser. Vale, perfecto. Bueno, y finalmente, el último comentario, más que pregunta, de Robert. Robert comenta que en Perú se está practicando el tema de las PMO en los Juegos Panamericanos y ahora en el aeropuerto de Chincheros. En hospitales y también en gobierno. Correcto, Robert, es un comienzo. Venga, todo comienzo es diferente. No existe una fórmula mágica ni una receta mágica. La necesidad de una empresa de contar con una PMO, quien te diga la necesidad nace de aquí, miente, porque no existe eso. Tenemos que partir bajo el punto de que las necesidades en cada gobierno, en cada ministerio, en cada organización es muy diferente. ¿Por qué? Porque a nivel de riesgos, en algunas organizaciones o instituciones, el riesgo le da menos miedo que a otras. Por tanto, tiene más expectativas altas o bajas. Por tanto, está más animoso a tener una PMO de control, como es la que más, hasta donde tengo entendido, se parecía a la de los Juegos Panamericanos, que es la que necesitaba. No significa que todas las PMOs tengan que ser estratégicas, ¿verdad? Se necesitaba una de control, que apoyara a todos esos proyectos, como bien dijo Jonathan, a los que se subdividieron. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por sus comentarios. Una acotación, ahora que desactivé el video mío por un segundo, vi que decía Leonardo Reyes. Leonardo no nos pudo acompañar por el tema del cambio horario. Yo soy Harry Céspedes. Muchas gracias, Jonathan. Súper importante toda la información que has compartido con nosotros.
No sé si quieres acotar algo más. Sí, nada más para finalizar, invitarlos al workshop que estamos llevando a cabo para mayo con Leonardo, que va a venir aquí a Perú. Cualquier información por las redes sociales, pueden ubicar a mí, a PM Experience, a Delta Project Manager de la empresa, y bueno, con ustedes hasta una próxima oportunidad. Un gusto haber pasado tiempo con ustedes. Gracias, Jonathan, nuevamente. Gracias a todas las personas que han participado del webinar, y no se olviden que este es el inicio de una serie de webinars y recursos que vamos a compartir. Muchas gracias a todos y buenas noches.